Muy bien, buenos días, damas y caballeros. Es un placer dar comienzo a este coloquio. Para esta segunda semana trabajaremos en formato de coloquio y para quienes no estén acostumbrados a nuestra terminología en la CNUDMI, lo que es un coloquio es un formato más abierto con el que se realiza el trabajo previsto antes de que luego el grupo de trabajo lleve a cabo la parte legislativa de nuestro trabajo. Nos complace mucho contar con una participación muy nutrida en este coloquio. Tenemos a unas 670 personas conectadas en línea y 30 participantes muy valientes que estarán con nosotros en persona. O sea que será verdaderamente una sesión híbrida. Somos conscientes de que el horario puede plantear ciertas dificultades para los participantes remotos que se conectan desde Asia y por lo tanto no me explayaré en esta introducción. Simplemente quisiera desearles un coloquio muy productivo, con mucho debate, mucho intercambio de ideas y estamos impacientes por dar comienzo al mismo. Así que ya sin más dilación doy la palabra al presidente del grupo de trabajo número 2 que adoptará el orden del día y el programa de trabajo para el coloquio y será quien nos guíe a lo largo del mismo. Adelante. Muchas gracias, señora secretaria. Buenos días, buenas tardes. Y un saludo para todos, los presentes en Nueva York y los conectados en línea. Este coloquio representa un hito importante para nuestro grupo de trabajo. Lamento no haber podido acudir en persona esta vez, pero veo que varios de ustedes sí se encuentran en Nueva York. Me alegro de que se esté volviendo en cierta medida a la normalidad. Aunque también es positivo que puedan participar los que no estén en persona en línea. El primer paso será aprobar el orden del día, o mejor dicho, el programa de trabajo para esta semana. El programa de trabajo se incluye en la carta que les envié a los miembros del grupo de trabajo la semana pasada y como no he recibido ningún comentario, lo doy por aprobado. Como se señala en el programa provisional, se organizará esta semana el trabajo en formato de coloquio sobre la posible labor futura del grupo de trabajo y se abarcarán 4 temas, tal y como fuera decidido en una sesión anterior. A saber, evolución de la solución de controversias en la economía digital, plataformas en línea, tecnologías relacionadas con la solución de controversias y litigios. El periodo de sesiones estará moderado por la Secretaría y yo el viernes también dirigiré las deliberaciones. Quisiera también señalar que el informe será elaborado por la Secretaría y se someterá a examen de la comisión. No se adoptará esta semana ningún informe del grupo de trabajo número 2. Antes de ofrecer el uso de la palabra ya al primer moderador, quisiera dar las gracias de corazón a la Secretaría por el trabajo extraordinario que han realizado de cara a este coloquio durante el periodo de preparación del mismo. Gracias a ellos estamos plenamente preparados para las deliberaciones de esta semana. Gracias de nuevo. En cuanto al primer tema, es la solución de controversias en la economía digital. Tenemos el lujo de contar con Joan Brett como moderador para Ana Jubin Brett como moderadora. Es ella la secretaria de la CNUDMI. La palabra. Muchísimas gracias. Sin más introducción ya. Como tienen ya en la página web del UNCITRAL y concretamente el grupo de trabajo número 2, la biografía del ponente, no se la leeré.
sino que le daré directamente la palabra al señor Takashi Takashima, que será el relator que ha sido el relator, mejor dicho, en los últimos 2 años de nuestro grupo de trabajo. Trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón y nos presentará el proyecto que ha sido elaborado por el gobierno del Japón y fue presentado en la comisión el año pasado. Su objetivo es hacer un balance de la evolución de la solución de controversias en la economía digital. Como hemos oído todos, como hemos visto, mejor dicho, todos, es algo que ha dado pasos agigantados, se ha avanzado mucho durante la pandemia de la COVID-19. Este proyecto, por lo tanto, es realmente muy oportuno porque nos permite hacer un balance de las últimas novedades y entender a partir de ahí cuál es el trabajo que podría realizar la CNUDMI a fin de adherirse a la práctica observada en todos los países en relación con la solución de controversias. Le daré ya la palabra a Takashi, que nos presentará los antecedentes del proyecto de DRDE, es decir, es la sigla en inglés de Solución de Controversias en la Economía Digital. Así funciona la terminología en las Naciones Unidas. O sea que cuando oigan DRDE sabrán que estamos hablando de solución de controversias en la economía digital. Adelante, Takashi. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora secretaria, por ofrecerme la palabra. Gracias por esta amable introducción. Es un honor para mí ser el primer ponente del coloquio. Distinguidos representantes y participantes, me complace ofrecerles una reseña de este proyecto sobre DRDE. En otras ocasiones he tenido el placer de hablar de los antecedentes en Japón que llevaron a proponer en 2020 este proyecto. Me gustaría recordarles un poco de dónde partimos. Se tuvieron en cuenta varios aspectos para plantear este proyecto. Primero, la digitalización, en particular durante la pandemia. Esto ha sido impulsado de forma muy marcada, porque nos dimos cuenta entonces de que era urgente acelerar la digitalización. Esto también nos llevó a reflexionar más ampliamente sobre la necesidad de digitalización, recordando también que esto podría ayudar a resolver crisis globales y modernizar los sistemas. También nos parecía que la resolución de controversias era la piedra angular de la solución de controversias como medio de acceder a la justicia. También nos parecía importante que el enfoque fuera realista, factible, para que se realizara un seguimiento adecuado de la evolución del panorama global de solución de controversias en la economía digital. Les hablaré brevemente del recorrido de este proyecto. En el periodo de sesiones de la CNUDMI de 2020, el Japón planteó a la Secretaría la posibilidad de dotarla de un mandato que consistiera en llevar a cabo actividades de seguimiento de la evolución del panorama internacional de la solución de controversias digital. En 2021 esto quedó aprobado por la Asamblea General y este año el Gobierno de Japón ha prometido los fondos necesarios para ejecutar este proyecto, que será financiado de forma íntegra por el Gobierno del Japón. La presidenta pide al ponente que tenga a bien hablar algo más lentamente para poder ser interpretado de forma exhaustiva por los intérpretes. Los intérpretes se lo agradecen. A la CNUDMI, el Ministerio de Industria de Japón y otras entidades iniciaron entonces en 2021 los debates preliminares para determinar qué habría que tener en cuenta en cuanto a los aspectos relativos a la digitalización de la solución de controversias en la economía digital. En diciembre de 2021 se organizó un foro sobre la solución de controversias en Tokio
Y cabe señalar que la Comisión, en su periodo de sesiones de 2021, reconoció también que era necesario llevar a cabo este ejercicio de balance que tuviera en cuenta los aspectos de la digitalización más perturbadores, en particular respecto del debido proceso y el acceso a la justicia y la equidad. Las deliberaciones del Foro sobre Solución de Controversias Digital en 2021 llevaron a proponer como actividades dentro de este proyecto las siguientes: equidad y cuestiones relativas a la justicia en el acceso a la tecnología durante el arbitraje, la abundancia de información y el problema que supone, el uso adecuado de las plataformas en línea para la solución de controversias, las audiencias en línea y el examen de testimonios y la mediación en línea. La cuestión de la equidad y la justicia en relación con la tecnología en los arbitrajes tiene que ver con la necesidad de garantizar que todas las partes tengan el mismo acceso a estas tecnologías avanzadas, algo que no siempre es una realidad. Algunos pueden acceder únicamente a documentos en PDF o en formato de transparencias o presentaciones en PPT, mientras que otras tienen acceso a tecnologías más avanzadas. Por lo tanto, es importante garantizar en la digitalización de las soluciones de controversias un acceso equitativo, medios iguales para todos en el acceso a estas tecnologías y su uso. Estos son el tipo de preguntas que cabe plantear. En cuanto a la cantidad excesiva de información en línea, este es un problema que se ha agravado también con la digitalización creciente, porque se suelen presentar documentos digitales que a veces no son necesariamente pertinentes o relevantes, con lo cual los árbitros a veces quedan superados, abrumados por el exceso de información, que no siempre es relevante. Es una cuestión que podría abordarse planteando, por ejemplo, cuáles son las mejores prácticas con las que se puede hacer frente a este problema. ¿Cuáles son los pasos prácticos y concretos, los enfoques del procedimiento que cabe adoptar para evitar que en las plataformas en línea durante la resolución digital de controversias no se dé este problema? También hay que ver en qué tipo de casos cabe resolver las controversias en línea y utilizar las plataformas en línea y en cuáles resulta esto menos adecuado. También habría que preguntarse si hay que garantizar el consentimiento informado previo, cómo se puede garantizar el consentimiento informado previo al llevar a cabo estas soluciones de controversias en línea. Luego está el tema de las audiencias en línea y el examen de testigos y testimonios. Para ello tendrán que revisar las guías de la CNUDMI y otros documentos en línea con los que se garantice el debido proceso y la confidencialidad. Hay mucho más que estudiar todavía y se han realizado escasos estudios. En cuanto a la mediación en línea, es otro tema que recibe una atención creciente. Se están desarrollando herramientas en línea para la mediación online. Y aquí uno de los problemas que se plantea es la renuencia de las partes a negociar en línea lo que han propuesto las otras partes. La solución puede ser un texto preacordado. Recientemente se ha comprobado la necesidad de ese tipo de textos en la práctica de la mediación en línea.
Tal vez se puedan obtener respuestas ante estas preguntas por medio de estudios en línea en las distintas jurisdicciones y sistemas judiciales. Pasamos a la siguiente transparencia. Señora secretaria, esto ya me lleva al final de mi presentación y concluyo deseándoles un coloquio muy fructífero con un debate rico y productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Takashi, por esta reseña tan completa de los distintos elementos del proyecto de RDE del Japón. Gracias por recordarnos también los conceptos fundamentales de justicia, de proceso debido y equidad, ofreciéndonos también posibles pistas para el resultado que cabría esperar, como podrían ser principios y normas de aplicación universal. Esto nos lleva ya directamente a hablar del enfoque que han adoptado dos instituciones de arbitraje. En particular, pasaremos a examinar el trabajo y las conclusiones del equipo de tareas de la ICCE sobre las tecnologías que se utilizan en la solución de controversias en línea. Tengo el placer de ofrecer el uso de la palabra a Stephanie Cohen, que nos presentará las conclusiones del trabajo de este equipo de tareas de la CPI. Tiene la palabra, Stephanie. Representatives, it's a pleasure to share. Es un placer explicarles el último informe de la Comisión titulado La tecnología para un buen procedimiento de arbitraje internacional. Sabrán que la Comisión ICC es un órgano global organizado por la Cámara de Comercio Internacional con 150 expertos y practicantes en arbitraje de 100 países. Similarmente a la iniciativa de hoy, trabajamos en tecnologías y arbitraje internacional y esto se aceleró por la pandemia para ir digitalizando la práctica. Pero el producto final de febrero de este año trata de dar orientaciones prácticas sobre cómo la tecnología puede aprovecharse para unos buenos procedimientos eficaces. Como parte del mandato, usamos feedback externo de dos fuentes. La primera, feedback de países, de comisiones nacionales del ICC, centrándose en una serie de cuestiones sobre problemas de reconocimiento de laudos arbitrales con uso de tecnología, utilizando, por ejemplo, notificación electrónica, mandato, comunicaciones y firmas electrónicas de mandatos y laudos. Un análisis multijurisdiccional estaba fuera de nuestro alcance, pero sí vimos que hay incertidumbre en cuanto a la obligatoriedad del derecho en ese sentido, y ese es un obstáculo a mayor uso de las firmas y notificaciones electrónicas de laudos de cara al futuro. Así que quiero señalar esto como un ámbito en el que tenemos que centrarnos. Segunda fuente de feedback es la encuesta entre profesionales para ver qué tecnologías se utilizan o no se utilizan en el arbitraje internacional y actitudes imperantes con la tecnología. Hicimos una encuesta de uso pasado, actual y futuro de tecnología. Más de 500 personas respondieron. Las conclusiones hay que resaltarlas porque creo que pueden marcar el coloquio de hoy. Primero, 93% convino que la tecnología ha mejorado la eficiencia y rentabilidad del arbitraje. 83% creyeron que la tecnología es infrautilizada. La mayoría de los que respondieron manifestaron su disposición a que, a pesar de la práctica pasada, se podría pasar a la fase digital, al menos hasta la audiencia, para utilizar las plataformas de jurisprudencia para el intercambio de documentos. También convinieron que no debía haber preferencia por las audiencias remotas o en persona, sino que habría que decidir caso por caso según las circunstancias. En la encuesta también se vio familiaridad con recursos existentes como ECA, el protocolo de ciberseguridad de la Asociación de la Abogacía de Nueva York, lo cual muestra
un problema con la información. También preocupación en cuanto a lo que denomina la brecha digital. Más de un tercio consideró que los costes de infraestructura planteaba dificultades a la buena incorporación de la tecnología en arbitraje pasado, y una cuarta parte creo que la tecnología había agravado las preocupaciones ante la equidad, igual de trato de las partes. O sea que las recomendaciones del informe se centraron en estas conclusiones. En el tiempo que me queda, quiero darles una visión de conjunto del enfoque que seguimos teniendo en cuenta estas conclusiones. Primero, es importante empezar con un marco general flexible de asuntos a estudiar para la selección y aplicación de herramientas tecnológicas en el proceso de arbitraje, incluyendo, por supuesto, principios fundamentales de equidad y igualdad. También mencionamos un concepto que no ha sido tan estudiado, pero que recibirá más atención, la cuestión de la competencia tecnológica, que será importante en la selección de arbitraje el futuro. También nos centramos en la buena gestión de casos pronta. Esto no es nada nuevo y es notable que más debates detallados respecto a cuestiones que abarca el informe ya han sido señalados por las notas de la CNUSMI sobre organización de procedimientos de arbitraje. Algo que señalamos ya en el pasado incluye atención a las herramientas informáticas propuestas, cómo se aplican, costes asociados y sofisticación informática del tribunal, partes y otros usuarios informáticos que participan en el arbitraje. Hay varios motores que influyen en la selección y aplicación de herramientas tecnológicas. Para elegir herramientas, factores serían el coste, tiempo, mejorar la presentación de los casos, la comprensión por parte del tribunal del caso, confidencialidad, ciberseguridad, cumplimiento de las normas de protección de datos, entre otros. Por último, nos pareció muy importante que el informe fuera accesible, práctico y que evitara la jerga técnica. Tratamos de consolidar lo que tienen que saber los practicantes del arbitraje en cada caso. Y ahí vimos una serie de listas de comprobación de organización en apéndices al informe para facilitar las audiencias digitales, selección de las plataformas en línea, también modelos de lenguaje procesal para distintos tipos de órdenes, por ejemplo, para hacer una audiencia por videoconferencia. El centrarse en audiencias remotas o virtuales fue importante debido a la pandemia. Aprovechamos orientaciones existentes, pero también elementos un poco olvidados respecto de la selección y uso de proveedores de servicios terceros y audiencias híbridas. También explicamos cuestiones sobre la brecha digital, alentando, por ejemplo, al desarrollo de audiencias regionales, cooperación institucional para ayudar a facilitar la igualdad en el acceso a la infraestructura. En cierto modo, estos apéndices normalizaban puntos de práctica de los últimos 2 años. Y esto es importante para aquellos que están menos familiarizados a trabajar con plantillas, pero que pueden usarse en cada caso para evitar algunas de las dificultades que suelen existir, por ejemplo, en ciberseguridad, y no verse abrumados por otros que saben más de tecnología. Fue un foco importante en estas listas de comprobación para lograr eficiencia, facilitar el uso de la tecnología y limitar las perturbaciones técnicas para que los expertos puedan centrarse en el propio caso y no en la tecnología que sirve para facilitar el caso. Gracias. Thank you very much, Stephanie. Thank you for Gracias, Stephanie, por señalar un asunto muy importante que entra en lo más importante del comercio digital, que es la neutralidad tecnológica. Asegurarse de que la tecnología no resulta abrumadora para los usuarios. Gracias por señalarlo, es muy importante. El segundo asunto también es importante para la UNCITRAL, nuestro trabajo sobre la firma electrónica y la no
discriminación, que es la base de las normas del Antitral sobre el comercio electrónico, la no discriminación entre el formato papel o los datos en papel y no papel y la firma digital. O sea que nos aproxima a esta cuestión del comercio electrónico, que es uno de los pilares del trabajo de la CNUDMI. Muchas gracias. Ahora Sarah McEachern de la IBA, que nos va a presentar las conclusiones de un informe de la IBA sobre recursos tecnológicos en arbitraje internacional. Sara, tienes la palabra. Gracias. Es un honor estar aquí para hablar de herramientas tecnológicas para practicantes de del arbitraje. El uso de la tecnología no va a desaparecer. Son herramientas que podemos utilizar para mejorar los procesos de arbitraje. Como ha dicho Stephanie Cohen cuando ha hablado de su encuesta, el uso de estas herramientas ha aumentado con la pandemia y ahora ha aumentado el uso y la demanda. Ahora, ¿cómo mantenerse al día con todo esto? ¿Cómo abordar la competencia tecnológica? Algo que mencionaba la señora Cohen. ¿Cómo determinar si estas herramientas son las mejores para la resolución de controversias en línea? Nuestro comité de arbitraje publicó una orientación en marzo de 2019 sobre recursos tecnológicos para practicantes de arbitraje. Se reconoció que era necesario recursos para agrupar los distintos programas y aplicaciones de software sobre el uso de tecnología por expertos de arbitraje. Y la tecnología la pueden utilizar las partes, árbitros y también los clientes del arbitraje para mejorar la eficiencia del arbitraje, la seguridad, su dinamismo, pero obviamente no todos estamos igual de familiarizados con los recursos que existen y no todas las partes tienen acceso a las mismas herramientas. Incluso aquellos otros que tenemos acceso, en algunos casos puede ser difícil estar a la última de la tecnología. Por eso desarrollamos una guía como primera etapa para hacer más accesibles las tecnologías modernas de arbitraje entre los profesionales del sector para que estén al día de las tecnologías. Y hay distintas categorías, una guía para los usuarios básicamente del arbitraje. Ahí ven ustedes un poco el contenido y que hay en el sitio web cuanto a recursos útiles. Hay 8 categorías. Les explicaré cada una de ellas brevemente. Ven ustedes arriba herramientas tecnológicas en apoyo al arbitraje virtual. Esta es una categoría que añadimos a los 6 meses de empezar la pandemia, porque estas herramientas son las más útiles para el arbitraje virtual al que hemos tenido que recurrir por necesidad. El primer asunto es videoconferencias y audioconferencias. Luego les daré más información, pero seguro que ya están familiarizados. Luego documentos, examen, acopio, examen y elaboración de documentos, gestión y transferencia de datos de arbitraje. Son programas que pueden servir de plataforma para alojar, gestionar, organizar, transferir los documentos voluminosos que se utilizan en arbitraje. Las plataformas serían basadas en la nube, las más básicas, y serían depósito de datos en el que los usuarios podrían cargar y compartir sus materiales. Esto
plantea una serie de cuestiones que veremos en este periodo de sesiones, como por ejemplo ciberseguridad. También hay una sección sobre presentación de gráficas y de pruebas. Son aplicaciones de software que utilizan los abogados para complementar sus alegatos orales con ilustraciones, etc. Podría ser PowerPoint, la más básica, pero hay otras. Hay otros programas en esta categoría también. Luego, realidad virtual y realidad aumentada, lo comentaré luego. Herramientas analíticas y mapas mentales son herramientas para ayudar a los abogados a explorar los hechos usando estructuras visuales para hacer, por ejemplo, una cartografía de estrategias, ver pautas no cubiertas, relaciones, prioridades, amenazas, etc. Luego, traducción e interpretación, es obvio, y seguro que conocen ustedes estas herramientas. En la era digital se pueden utilizar varias aplicaciones, por ejemplo, de traducción simultánea o traducción automática de documentos. Y luego ciberseguridad y privacidad de datos. Este es un ámbito cada vez más relevante. El mantener la seguridad y privacidad de los documentos y la información es muy importante, y estas serían algunas de las herramientas al alcance. Siguiente, transparencia. Al inicio de la pandemia, como decía, nos reunimos los redactores de la guía para crear una especie de ventanilla única de herramientas para arbitraje virtual. He sacado pantallazos de la guía. Si clican en los enlaces, se desplegarán menús y verán cada uno de estos elementos, y ahí se les resume qué es cada una de las herramientas. Plataformas de audiencias virtuales. Si clican en Zoom, verán cómo se usan los documentos en Zoom. Hay salas de reuniones, hay un chat, se explican las funcionalidades de cada uno de estos sitios para aquellos que estén buscando la herramienta idónea, o si se les propone algo y uno no conoce el sistema, puede acudir aquí para informarse. La categoría de acopio, revisión y elaboración de documentos es muy importante. En arbitraje internacional, la herramienta seguramente más utilizada antes de la pandemia. Tenemos aquí una serie de recursos desglosados en 3 categorías: plataformas de revisión de documentos, aplicaciones de software o inteligencia artificial para revisión de documentos, y proveedores especializados. En la primera de ellas vemos que esto se desdobla. Ahí tienen un resumen al principio sobre los distintos tipos de tecnologías. Va de borrado, formatos, mensajes de texto, revisión no lineal, agrupación de distintos tipos de información, visualización, revisión y ayuda por la tecnología, aprendizaje continuo, en fin, estos son los conceptos que utilizamos aquí. En cada categoría lo que hicimos era explicar un poco cómo se usa la tecnología. Si ven abajo, ven una lista de aplicaciones. No es una lista exhaustiva, hay demasiadas herramientas, pero es una base para encontrar algunas de las aplicaciones más usadas. Para compilar estas categorías, estas listas, lo que hicimos es
consultar con distintos usuarios en la IBA y más allá y para ver qué programas estaban utilizando. Otro ejemplo en realidad virtual y realidad aumentada, en la exposición, el documento de Japón, había una nota que decían que es relativamente nuevo en el mercado. Bien, estas tecnologías realidad virtual suena a juegos de ordenador, ¿no? Es relativamente nuevo, no se usa mucho en resolución virtual de disputas, pero puede que en el futuro esto cambie. Por ejemplo, para explorar en una audiencia virtual, pues la construcción del lugar de la controversia, ¿no? Por ejemplo. Por último, un par de comentarios sobre las implicaciones de la tecnología en resolución de controversias. Estas herramientas pueden mejorar la resolución de controversias y el acceso a la justicia gracias a las audiencias virtuales. Tal y como ha dicho el representante de Japón, el señor Takashima, debemos tener en cuenta que el uso de estas herramientas podría llevar a una falta de equidad procesal debido al desigual acceso a la tecnología. No todos los usuarios estarán igual de familiarizados con las herramientas. Hoy los tribunales, en algunos casos, son un poco los porteros para asegurarse de que haya equidad en las tecnologías. Como decía la señora Cohen, la aplicación de una orden procesal para abordar estas cuestiones, como decía, puede que esté disponible a través de plantilla y puede ser muy útil. También habría que ver si se podrían adoptar directrices sobre el uso de la tecnología en la resolución de controversias. Esto podría ser necesario en estos tiempos tan cambiantes. Y con esto termina mi presentación. Espero que les haya resultado útil esta guía para los usuarios. Gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, Sara. Y gracias por explicarnos también las distintas tecnologías que tenemos en la resolución digital de controversias. El ICC ha presentado una encuesta de las tecnologías. La IBA ha presentado las distintas tecnologías. Ahora nos gustaría que los profesionales del sector nos cuenten cómo ven esta evolución y si hay un cambio de paradigma o si simplemente vamos a avanzar un poquito más en la digitalización. Y si estas tecnologías, si hay una perturbación de estas tecnologías en el ámbito digital, como paliarla. Ahora tiene la palabra Lise Alm. Me dicen que primero va Toby. Normalmente van primero las damas, pero como en este caso le damos la palabra a Toby Landau, que es abogado y árbitro, trabaja en Singapur. Es conocido porque participó en las negociaciones para el desarrollo de las normas de transparencia de la CNUDMI. Conoce al dedillo la CNUDMI, el arbitraje. ¿Qué opina sobre este desarrollo tecnológico y las perturbaciones que comporta? Gracias, es un honor estar aquí para la perspectiva.
desde los profesionales del sector. Empezamos con 2020. Si echamos la vista atrás a 5 o 10 años, ha habido 3 cambios fundamentales que se han producido en el sector. Primero, una ampliación en cuanto al alcance del proceso de resolución de controversias, tanto en cuanto a los temas y los participantes, es decir, que se ha expandido el proceso a más sectores, ámbitos de actividad económica y cada vez hay más participantes de más regiones geográficas y esto va de la mano de una ampliación de las instituciones nacionales de arbitraje, mucho más allá de América y Europa occidental, también África, Suramérica, etcétera. Ampliación de la cobertura académica. Es decir, que todo el proceso ahora lleva de la mano más escrutinio, hay más diarios y están más en las noticias. En segundo lugar, ha aumentado la resolución de controversias entre inversionistas y estados, lo cual ha puesto de relieve el modelo normalizado de arbitraje internacional y ha sido objeto de escrutinio. En tercer lugar, han surgido las aplicaciones digitales y más disponibilidad de tecnologías digitales, las videoconferencias, las plataformas de gestión de documentos, nuevas formas de presentar los casos, entre otros. Yo empecé hablando de 2020. Bien, la combinación de estos factores, estos 3 factores, en mi opinión, hizo que nuestro sistema tradicional planteara dificultades. Hacía falta más escrutinio, rendición de cuentas, garantizar la legitimidad. Hubo llamados a la transparencia, al respeto de la confidencialidad y además, y relacionado con todo lo anterior, una preocupación creciente en cuanto a la redundancia sin eficiencia en cómo se desarrollan los procesos. Es decir, esto genera más costes, retrasos, un mecanismo procesal que se ve como farragoso, demasiado automático, no suficientemente flexible y con demasiadas disposiciones que pueden obstaculizarlo. Entonces, ¿qué pasó en 2020? Pues que llegó de repente la pandemia y provocó un cambio mayúsculo en todos nosotros, porque de repente nos vimos viviendo en un mundo digital. Es interesante ver cómo reaccionamos, porque al principio se intentó transponer lo que existía, el modelo procesal existente, a la forma en línea. Empezamos al principio de la pandemia tratando de recrear lo que solíamos hacer en persona, pero en el contexto remoto. Lo que hemos aprendido es que eso no se puede hacer. Se ha quedado congelado el orador, se ha perdido el sonido. Toby, can you hear us? You're being thwarted by technology, I fear. Toby, te ha barrido la tecnología. Please. Yes. Okay, good. Over to you. Is it? Le devuelvo la palabra a Toby. Sí, ahora sí le oímos de nuevo. No sé cuándo me han perdido. Lo que decía es que lo que acarreó la pandemia fue un cambio inesperado. Mayúsculos. Nos vimos forzados a pasar a la plataforma digital y nos dimos cuenta de que era imposible recrear lo que habíamos venido haciendo en el mundo real. Y se ha vuelto a interrumpir el orador. But most significant.
we lost you. We lost you again, Toby. Toby, te perdimos cuando decías que no podemos recrear en línea lo que veníamos haciendo antes en el mundo real. Te hemos vuelto a perder en el mismo sitio. Es que estoy en Pakistán y hay mala conexión. Sí, brevemente, lo que hemos aprendido del nuevo entorno es que ahora tenemos que replantearnos el modelo normalizado procesal. La revolución digital que hemos visto muestra... Se había perdido el sonido momentáneamente. Todas las dificultades del sistema que había antes de la pandemia se pueden abordar con una nueva forma de resolución de controversias y arbitraje que tiene en cuenta la tecnología y permite que la tecnología rediseñe el proceso. Hay más accesibilidad al arbitraje, más personas pueden participar, muchas más que antes. La gestión de los casos es mucho más fácil, las audiencias son más fáciles de organizar, pueden ser mucho más frecuentes y ahora hay margen para replantearnos el proceso con el beneficio de todas estas nuevas tecnologías. Para mí esto enmarca el debate de este coloquio. Tenemos la capacidad de utilizar la tecnología y debemos hacerlo para resolver estas dificultades que había en el sistema de arbitraje y lo podemos ver como una extraordinaria oportunidad para volver a caracterizar y se ha vuelto a interrumpir el sonido. Toby, sorry, but we've lost. Toby, lo siento, pero hemos vuelto a perderte. Podríamos quizá pasar ya a la siguiente presentación. Lo siento mucho, Toby, voy a tener que cortar. No sé si nos oye Toby. Toby, se ha cortado la conexión, lo siento, no sé si quieren que lo resuma. Sí, Toby, hablabas de la capacidad que tenemos ahora para utilizar la tecnología y replantearnos la solución de controversias internacionales, en particular el arbitraje. ¿Nos perdimos algo de lo que decías al final? Sí, ese era el mensaje principal. Es decir, que el mundo digital nos brinda grandes oportunidades. Para aprovechar y actualizar los modelos que hemos venido utilizando hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, Toby. Pese a esas interrupciones debido a la tecnología, precisamente creo que lo hemos entendido. Con esto ya le voy a dar la palabra a Lisa Alm. Quisiera recordarles que Lisa anteriormente cumplía la función de punto focal para la transformación digital en Estocolmo, en la Bolsa de Estocolmo, y ahora trabaja en World Favor como asesora jurídica, pero siguen interesándole muchísimo las cuestiones relacionadas con la solución de controversias digital. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria, distinguidos delegados. Agradezco la oportunidad de dirigirme hoy a todos ustedes. Dedicaré estos 8 minutos de forma muy rápida a hablarles de la punta del iceberg, realmente, en lo que tiene que ver con los cambios que se han introducido en la solución de controversias con el uso de la tecnología. Y me disculpo de antemano porque voy a usar bastantes palabras clave, bastantes términos nuevos, porque ya saben que yo ahora que trabajo en las startups, pues me he tenido que adaptar a estas terminologías. Vamos a empezar con las soluciones que ayudan a preparar y gestionar todo el proceso. Algunas de ellas ya las ha mencionado el señor Cohen. También otros han hablado de ellas.
Y con esto o se trata de sustituir totalmente un procedimiento existente previamente o simplemente se facilita o se complementa. Por ejemplo, podríamos poner el caso de los pleitos colectivos. Hay plataformas para la gestión de este tipo de controversias y para su solución que pretenden en realidad casi siempre lo mismo, es decir, hacer más eficiente toda la gestión del procedimiento de principio a fin. Y diría que por lo general son menos complejas que la categoría siguiente, la que se refiere a cómo resolver la controversia. Hay varias posibilidades. Aquí hay algunas plataformas o herramientas que ayudan a solucionar el caso y otras que en realidad ayudan a, más bien, a ampliar las soluciones preexistentes. Luego está también la adjudicación de la controversia. Hay soluciones predecibles, hay teorías del juego que podrían explicar un poco cómo se solucionan estos casos, pero hablaremos de ello en los próximos días. Esto desde el punto de vista de la tecnología es realmente muy interesante. Y desde el punto de vista jurídico, la evolución no parece haber avanzado tan rápido. Realmente no dispongo de bastantes minutos para explicarles cuáles son algunas de las tendencias con más peso. Pero yo creo que habría que tener en cuenta, por una parte, los laudos automáticos y convendría en este caso plantearnos el contenido de la Convención de Singapur o replanteárnoslo. Y luego, ¿cuál es el reto si queremos promover e incluso respetar estas soluciones? Tal y como lo veo, aquí algunos de los retos tienen que ver con el acceso a la tecnología, con problemas subyacentes a la propia tecnología o incluso con la legislación y el legado. En cuanto a la propia tecnología, aquí hay varios retos que tienen que ver con el aprendizaje automatizado. Y como digo, tampoco quiero explayarme porque no quiero pasar del tiempo que me han dado. Pero es algo de lo que se habla con frecuencia en la CNUMI, y en otros foros. El acceso a la tecnología puede constituir un acceso mixto a la tecnología cada vez más necesario. Como el distinguido representante del Japón, el señor Takashi, lo mencionaba anteriormente, una distribución no equitativa podría llevar a desigualdades y a desequilibrios entre las partes, algo que no se quiere. Luego también están las legislaciones. Algunas de las salvaguardias ya introducidas en la legislación actual quizá no sean suficientes, quizás se tengan que adaptar algunos aspectos del proceso. Y en cuanto al arbitraje, el proceso ya ha sido creado precisamente para ser flexible. Ahora, las mejores prácticas y los hábitos que se han ido acumulando con el tiempo quizá no permitan los cambios a los que aspiramos. Quizá esto pueda ser más difícil de cambiar incluso que la propia legislación. ¿Qué tiene que hacer entonces la UNCITRAL, la CNUMI? Pues tendríamos que centrar nuestros esfuerzos en los ámbitos, por ejemplo, de la adopción o donde veamos más problemas potenciales. Cuando se preparan o se gestionan
las controversias, hay algo aquí que realmente tiene que ver precisamente con el trabajo de la UNCITRAL, y creo que estamos hablando también aquí de cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial. Inevitablemente son estas algunas de las cuestiones más interesantes para la CNUDMI. Así que, en conclusión, la tecnología está dándole forma ya al porqué y al cómo de la nueva tecnología y su promoción. Es algo que crea oportunidades, y ya con esto quisiera dejarlo y recalcar que la CNUDMI tiene tanto que promover, en mi opinión, la tecnología, las nuevas tecnologías, como preservarlas y protegerse frente a estas tecnologías. Realmente para mí esto es lo más fundamental. Porque al fin y al cabo de lo que se trata aquí es de luchar por un mundo en el que se proteja a las personas de cualquier daño potencial que puedan generar las propias tecnologías de la información. Los guardianes de la galaxia de las nuevas tecnologías somos nosotros, al fin y al cabo, y en los próximos días seguiremos hablando de la mejor manera de preservar estas tecnologías. Muchas gracias, Elisa. Gracias por habernos presentado efectivamente lo que sería la punta del iceberg. Y es que todas estas tecnologías se han desarrollado efectivamente y en la presentación de Takashi Takashima ya se ha dicho desde un primer momento que estas nuevas tecnologías tienen un efecto en la resolución internacional de controversias y que además esto se acelera a raíz de la pandemia. Ahora vamos a escuchar a Kim Rooney, que se conecta desde Asia y a quien agradezco muchísimo que haya esperado despierta hasta tan altas horas para hablar con nosotros. Va a hablarnos de la forma en que la pandemia ha afectado a la resolución de controversias y cuáles son las soluciones tecnológicas que se pueden aportar. Esta será la última presentación de esta mañana. Gracias. Kim, creo que no podemos oír. Kim, ¿estás conectada? Quizá haya que hacer algo ahí con el micrófono, porque realmente podemos verla, pero no podemos oírla. Quizá tenga el micrófono apagado. ¿Me oyen ahora? Sí, perfectamente. Adelante, Kim. Perdón, sí. La tecnología me ha fallado. Disculpas. Muchas gracias, señora secretaria, distinguidos representantes y participantes. Es un gran honor compartir con ustedes las conclusiones principales del estudio sobre los efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre la resolución de controversias y su legislación en 23 jurisdicciones. Les presentaré las principales conclusiones. Es un estudio que se inició por parte de IPS Journal for Contentious Committees, o sea, por parte de Dispute Resolution International, que es el periódico de la Asociación Internacional de Juristas para las comisiones contenciosas. Se estudiaron 2 artículos
sobre la resolución de controversias comerciales y el efecto de la pandemia sobre estas, con 46 contribuciones de 23 jurisdicciones. Se examinaron los efectos de la pandemia sobre los litigios, el arbitraje y los laudos. Se examinaron 23 jurisdicciones de África, Asia y el Pacífico, Europa y el Reino Unido, MENAT, Norteamérica y Sudamérica, o sea, Oriente Medio, Norteamérica y Sudamérica. De lo que se trata es de observar esos contrastes muy marcados que han quedado claros a raíz del estudio entre jurisdicciones, apertura a la innovación por una parte, capacidad de adaptación rápida por medio de recursos financieros, humanos o tecnológicos en algunos casos, y la flexibilidad del marco jurídico y la cultura jurídica en otros casos. Cada artículo habla de leyes temporales o de reglamentos temporales en relación con la legislación, los códigos y las directrices y el arbitraje. La pandemia ha llevado a un uso acelerado de las tecnologías, pero también a su desarrollo en relación con la resolución de disputas en línea. Es decir, que ha quedado demostrado lo necesario que resultaba. También en relación con la mediación se observa un florecimiento extraordinario. No tenemos demasiado tiempo, así que tampoco me puedo explayar. Pero en lo que se refiere a la innovación, la tecnología digital que más se utiliza desde 2020 al 2021 es la cadena de bloques para la gestión de casos, la autotranscripción, la gestión de documentos, el almacenamiento en la nube, la inteligencia artificial inferencial, el procesamiento de la lengua natural y las herramientas de percepción visual, y la toma de decisiones autónomas o actos causados por algoritmos sin intervención humana, ADM. Siguiente transparencia. Ya lo hemos oído hoy. Se han multiplicado las actividades en el ámbito de la justicia y equidad del procedimiento, la eficiencia, la ciberseguridad, la privacidad de los datos y la confidencialidad y la logística. También se ha legislado cada vez más a nivel provincial y nacional, y también a nivel de los sindicatos en muchos casos. Cuando llevamos a cabo este estudio en 2020, nos dimos cuenta de que a menudo se utilizaban plataformas en línea o audiencias remotas, soluciones alternativas para las controversias. También había problemas que planteaban las propias cuarentenas, la suspensión de los límites temporales se empezó también a imponer, o las obligaciones de pago y desencadenantes de situaciones de suspensión de pago. Todo esto se relaciona directamente con el propio contexto de la pandemia. Pero a partir de 2021 vimos cómo se empezaban a utilizar de forma ya más permanente o con carácter más permanente herramientas en línea, como pueden ser los tribunales en línea, las plataformas, el acceso a datos, uso y transferencia de estos, la ciberseguridad o el uso de inteligencia artificial. Muchas de las cuestiones de las que se habla hoy incluyen también la capacidad variable de las jurisdicciones a la hora de innovar. Ese es uno de los problemas con los que nos topamos. También problemas en relación con el acceso, el uso y la transferencia de datos. Marcos y prácticas jurídicos incoherentes, conflictos, injusticia, ineficiencia, problemas de ciberseguridad, nuevas causas de acción que se han ido desarrollando. Ya han hablado muchos de ustedes del arbitraje, que es realmente un ejemplo muy bueno de ello. Nuevas formas o combinaciones de resolución de disputas o de controversias, un impacto en la
por parte de la toma de decisiones automatizadas, costos, acceso desigual a los recursos o a la justicia, eficacia del marco jurídico internacional actual. Y luego también hay cuestiones que tienen que ver con la eficacia del marco jurídico internacional actual. Se nos ha pedido que comentemos brevemente si parece que se pueden llevar a cabo un mayor trabajo de armonización de los contenidos o las normas. Yo creo que aquí la CNUNDI tiene mucho trabajo que realizar todavía, porque ya estamos ahora en una era nueva. Es la era digital, la era de los macrodatos. La resolución de controversias se ha visto alterada definitivamente por estos cambios y seguirá cambiando, de hecho. Estos cambios afectan la arbitrabilidad, la comunicación, la transparencia y la divulgación, la igualdad de trato que reciben las partes, nuevas formas y combinaciones de resoluciones de controversias. También hay problemas crecientes en el acceso a los datos, problemas de confidencialidad y competencia que se plantean, o problemas relacionados con el uso de normas en línea, de nuevas formas de responsabilidad cuando algo no va bien. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? La toma de decisiones automatizada también es otro de los asuntos que se plantean. La toma de decisiones automatizada y el acceso a la justicia y la igualdad son otros de los aspectos conexos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, Kim, por esta presentación sumamente detallada. Gracias por las distintas sugerencias. También ahí al final sobre formas de seguir avanzando. Tomo nota de ello. Tomamos nota de ello. Y ahora empezaremos a tener en cuenta todos estos aspectos en el debate, en el que participarán representantes del grupo de trabajo número 2. Pasamos de los expertos ahora a los delegados del grupo de trabajo número 2. Escucharemos a 4 de ellos, que nos presentarán sus perspectivas, que pueden ser en algunos casos regionales o centrarse más bien en uno o dos elementos de los principios básicos que hemos escuchado y comentado esta mañana. Empezamos con Andrés Hanna de Chile, nuestro presidente del grupo de trabajo número 2, que compartirá con nosotros la perspectiva de América Latina. Tiene la palabra, Andrés. En inglés, el orador de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Sí, es un placer hablarles ahora como presidente y representante para América Latina. Yo siempre digo que América Latina es muy variada y no hay una sola América Latina, y este es el caso también en relación con nuestra región en materia de arbitraje. En muchos casos se observa falta de experiencia en algunos países, en otros un entorno normativo mucho más desarrollado. Technology. That means that there are... Hay muchas realidades. Y por lo tanto, hay que prestar atención y tener cuidado cuando se formulan comentarios o generalizaciones, cuando se hacen generalizaciones. En la mayoría de las jurisdicciones de América Latina hay variedad y diversidad, y creo que esto también cabe decirlo de las demás regiones del mundo. En general, en cuanto al uso de la tecnología, esto se refleja también. Hay cosas que no se pueden excluir de este análisis regional que tiene que ver con esto. Y es que la COVID-19 ha acelerado el cambio
que se ha introducido en el panorama tecnológico y hay que tenerlo en cuenta. Y me gustaría formular 3 comentarios que se basan en esa experiencia de la región latinoamericana. Esto obviamente también es ampliable al uso de la tecnología actualmente, en particular en relación con las audiencias remotas físicas o híbridas. Quisiera hablar en primer lugar del valor de los modelos y protocolos. En los grandes centros de América Latina, como pueden ser Lima, Bogotá o Sao Paulo, se han adoptado desde un primer momento muy pronto directrices para el arbitraje en las que se incorporaba la tecnología y se explicaba cómo se tenía que utilizar la tecnología durante la pandemia con ese fin. Para mí lo interesante es que esto puede llevar a modelos por los que se guíen las prácticas internacionales. Se puede hacer de 2 formas, por medio de la armonización o por medio del desarrollo de los conocimientos técnicos en los centros. Un ejemplo de ello es la creación de un observatorio permanente para América Latina por parte de la Asociación Alarm de América Latina, que es un observatorio tecnológico y su objetivo es examinar continuamente la situación de la región. Hay distintas opiniones por parte de los centros arbitrales de la región en relación con el uso de la tecnología durante la pandemia. Y por lo tanto el observatorio identifica las disparidades en la experiencia de esos centros, la falta de uniformidad, cómo se han llevado a cabo la aplicación de esas tecnologías en los distintos centros y luego también las respuestas muy diversas que se han recibido en los distintos centros de América Latina en relación con preguntas sobre la equidad entre las partes, la confidencialidad de los documentos o las firmas y otras objeciones en relación con el formato y el desarrollo de las audiencias digitales. Y aquí también hay un protocolo facultativo que se ha producido y que es una guía facultativa para las audiencias en línea para los profesionales de la región de América Latina. Una herramienta en la que se incorporan las mejores prácticas partiendo de la experiencia regional e internacional. Una herramienta cuyo objetivo es guiar a los centros arbitrales y a los profesionales arbitrales, aunque por supuesto se tendrá que adaptar a cada caso, al marco nacional, a los centros arbitrales regionales, etc. Es un protocolo que ha sido muy exitoso, en particular porque permite que los centros locales menos desarrollados dispongan de una herramienta con la que llevar a cabo audiencias remotas, transfiriendo sus conocimientos técnicos a sus equipos, lo que permite que se utilicen durante el arbitraje. O sea que es útil considerar los instrumentos regionales como forma de normalizar y armonizar las prácticas teniendo en cuenta las realidades locales, regionales e internacionales. En segundo lugar, quisiera referirme a la importancia de acceder a los servicios, su accesibilidad. Incluso los grandes centros arbitrales de la región se han topado con la dificultad de acceder a plataformas o servicios adecuados para todas las partes, por ejemplo, durante las audiencias remotas. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos ya de arbitrajes pequeños o medianos. La experiencia ahí es menor, los fondos también son inferiores a la hora de poner en marcha este tipo de servicios, lo que puede marcar la diferencia en la calidad y accesibilidad de las audiencias remotas. Algo especialmente relevante para mí es contar con las capacidades tecnológicas, por lo tanto, relevantes, tanto desde el punto de vista humano como técnico, para poder llevar a cabo estos procedimientos adecuadamente por parte del árbitro, de las partes y de los centros. Y en particular es fundamental la cuestión de la interpretación. Yo, como árbitro y abogado, he trabajado con distintas regiones y me he dado cuenta de lo difícil que era encontrar buenos servicios de interpretación en
los idiomas de trabajo, por ejemplo, en el caso de los idiomas de Asia. Y este es un problema significativo a la hora de garantizar audiencias verdaderamente multilingües. Y este es un tema que habrá de tenerse en cuenta. En mi opinión, hay que seguir teniéndolo muy presente si pensamos desarrollar aún más las tecnologías remotas para estas audiencias. Y otro comentario que me gustaría formular tiene que ver con lo que comentaba Toby Landau. Yo estoy de acuerdo con él en que esto no es lo mismo. Las tecnologías han cambiado el arbitraje, pero no podemos perder de vista que ahora que ha pasado la pandemia y que de alguna manera podemos volver a audiencias con algún aspecto tecnológico, pero no necesariamente, no debemos perder de vista qué es lo fundamental en lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos es resolver casos de forma eficaz, pero también justa. Y no podemos perder de vista este aspecto, esa es mi experiencia. Que la tecnología tiene que estar al servicio, tiene que ponerse al servicio de este objetivo, no puede obstaculizarlo. Es decir, que sí, las tecnologías pueden dar forma a nuevas realidades, pero no pueden dificultar ese objetivo, obstaculizar ese objetivo, el de ofrecer resultados justos en nuestra práctica. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por recordarnos lo esencial y no dejarnos llevar demasiado por la tecnología, algo que han recordado otros que han hablado. La tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo y no debe dominarlo todo. Ahora tiene la palabra James Castello, delegado del Grupo de Trabajo 2, para hablar de la experiencia en Europa y en Estados Unidos, de estas nuevas tecnologías al servicio del arbitraje internacional. James, tienes la palabra. Sí, me han pedido que me centre en cómo los avances en las TICs han afectado al arbitraje en Europa y también en cierta medida en los Estados Unidos. Para empezar, como tengo el privilegio de formar parte de la delegación estadounidense durante 20 años, yo hablo ahora como profesional privado basado en Europa. La distinguida delegación del Japón ha hecho un resumen muy útil del WP222 con 5 categorías de preguntas sobre arbitraje en la era digital. Como tengo poco tiempo, voy a centrarme en 2 que se han debatido especialmente en Europa y Estados Unidos. 1, las audiencias en línea y examen o interrogatorio de testigos, el tema D, y si el mayor uso de las TICs en arbitraje crea problemas de desigualdad y desigual acceso al proceso, es el tema A. Como dice Japón, la pandemia aceleró enormemente la incidencia de las audiencias en línea, pero hay que recordar que antes de la pandemia ya iban en aumento. Japón habla de la encuesta de arbitraje 2018 de la Universidad Queen Mary. La videoconferencia, según dicha encuesta, se utilizaba ya frecuentemente o siempre esto lo dijeron el 60% de los participantes. En Europa, como mínimo, hay 3 motivos para este crecimiento y seguramente contribuirán a que sigan creciendo estas videoconferencias en el futuro. Primero, las leyes de arbitraje que rigen 3 de las 5 sedes más populares para el arbitraje del mundo, Londres, París y Ginebra, están en Europa, no requieren explícitamente la presencia física en el arbitraje. Esto viene de los informes nacionales presentados por el proyecto ICAS sobre si hay derecho a una audiencia física. La única jurisdicción que podría requerir por ley una presencia física en la audiencia de Suecia. Además, las 2 normas de arbitraje más utilizadas en Europa, la ICC y el ECIA,
han sido modificadas y confirman que los tribunales, tras consultar con las partes, tienen plena autoridad para decidir si una audiencia debe hacerse en persona o remotamente. También la preocupación creciente sobre la huella de carbono que crean las audiencias en persona. En muchos casos, hasta 40 abogados, testigos, expertos, árbitros, representantes de las partes tienen que volar cientos o miles de millas para ir a la sede del arbitraje y puede que se queden en hoteles con aire acondicionados durante 10 días o más. La campaña para el arbitraje más ecológico de 2019, que ganó el galardón de nueva entidad de la revisión de Londres, ha aumentado la conciencia sobre la cuestión medioambiental. Uno de los 6 protocolos de la campaña es, cuando sea posible, que se haga por la vía remota. Además, se puede ganar tiempo, reducir costes, sobre todo con tribunales de 3 miembros. Es mucho más fácil encontrar fechas para un arbitraje remoto que encontrar fechas de viaje, etc. La encuesta de Queen Mary encontró que no solo el 60% de los participantes ya utilizaba frecuentemente audiencias en línea o siempre, también el 89% de ellos preferían el uso de la videoconferencia para el arbitraje. Hay poco desacuerdo entre las partes en que, como mínimo para las etapas procesales de arbitraje, como conferencias y la audiencia remota, es una buena oportunidad para que los abogados presenten con eficacia los argumentos, pero hay menos consenso en cuanto a la cuestión, a la presentación, la exposición de fondo. Durante la pandemia, ambas partes accedieron a que la exposición de fondo se hiciera remotamente, también con interrogatorio contra interrogatorio de testigos, pero una de las partes sí que quería poder presentar bien su caso. Por ejemplo, una parte considera que el tribunal tiene que valorar la credibilidad de testigos fundamentales cara a cara, o que el abogado tiene que poder presentar los argumentos oralmente haciendo contacto visual con los árbitros. Si las dos partes no están de acuerdo, ahí es donde el tribunal tendrá que tomar una decisión difícil. Quiero secundar lo que ha dicho Andrés Hanna, es que una situación que realmente puede suponer un argumento a favor de la audiencia cuando los testigos testifican en idiomas que no entienden ninguno de los árbitros, es decir, y que hay que utilizar intérpretes. Todas las partes, testigos, abogado, intérprete y tribunal, están en lugares distintos y hay problemas de interpretación, puede ser por varios motivos, ¿no? Igual el testigo tiene otro acento, otro diálogo al que está acostumbrado el intérprete, entonces podemos crear problemas que se pueden resolver con más facilidad si todo el mundo está en el mismo sitio. Otro asunto, la interacción humana puede que sea importante cuando el tribunal trata de resolver ese asunto. A menudo será en detalles fácticos del caso. Entonces, en el documento de Japón, el 222, a menudo alude a la posibilidad de desarrollo de normas, protocolos, directrices. Yo dudo que sea viable o aconsejable orientaciones tan firmes para las. Y si el UNCITRAL desarrollara un instrumento, es más probable que fuera notas, como hicimos sobre la organización de los procesos, notas sobre cómo incorporar las tecnologías de la información en las audiencias. En ese sentido, quiero señalar que si vemos algunos de los instrumentos de los que hablan muchos oradores, que ya existen, por ejemplo, el documento de la ICC se llama Lista de comprobación para un protocolo de audiencias virtuales, y el documento
enumera las decisiones que tendrán que tomar las partes de los tribunales y no una orientación sobre cómo tomar las decisiones. Para terminar, tema A, sobre si el uso de la tecnología puede provocar preocupaciones sobre la igualdad y la justicia. El documento señala la preocupación de las partes de que la tecnología puede provocar desigualdad en los costes o distribución desigual de la tecnología y cita la estadística del 26% de las respuestas de los comités nacionales del ICC que manifestaron este punto de vista. Bien, es importante explorar estas preocupaciones, pero no es cierto que el uso de las TICs como para la audiencia remota necesariamente cree este tipo de problemas. Y aquí quiero decir varias cosas. Primero, algunas pequeñas empresas han dicho, y no es cierto, que el uso de la tecnología tiene costes. La pregunta o la cuestión debe ser si esos costes son inferiores a los que comportaría la participación en persona. Ya sabemos que la participación en persona es bastante onerosa. La encuesta del ICC confirmó, el 93% de las respuestas, que la tecnología mejorará la rentabilidad y la eficiencia, en opinión de los comités nacionales. En segundo lugar, aunque los costes sean modestos, por ejemplo, la compra de una cámara o micrófono externos para una computadora, esto puede mejorar la participación en una audiencia remota, la calidad, y seguramente se puede autorizar para varias audiencias. Las instalaciones institucionales cerca de la ubicación se pueden alquilar sin tener que comprar equipos de alta calidad en las instalaciones de una parte o un testigo, y se podrían nivelar los costes entre las partes si acordaran una consultoría especializada en tecnología remota para todas las partes que participen en una audiencia remota. Estos costes se suelen dividir de modo equitativo y también una porción del tribunal en el laudo final, ¿no? Así que todos estos enfoques se han utilizado en arbitrajes en Europa durante la pandemia y creo que debemos tenerlos en cuenta a la hora de abordar la cuestión de la equidad que planteaba Japón con razón. Gracias. Gracias, James, por compartir la experiencia y opinión de Europa y los Estados Unidos. Interesante que mencionara usted la huella de carbono y la importancia de la interacción en persona que hemos visto y hemos experimentado en nuestro trabajo en la CNUDMI. También mencionaba usted la cuestión de los costes, la eficiencia, algo que no había salido demasiado en la conversación, y los elementos de comparación. Muchísimas gracias por compartir su punto de vista. Y ahora la palabra a dos delegados del grupo de trabajo, dos, para hablar de la equidad. Porque ustedes han dicho que es el principio más importante. Primero va a intervenir Jae-min Lee de Corea. Vamos a escuchar su punto de vista sobre la equidad. Tiene usted la palabra. Señora secretaria, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Doy la bienvenida a la Secretaría por organizar el coloquio y para hablar de estas cuestiones tan importantes. Siguiente transparencia. Quiero subrayar la importancia de la solución de controversias en la economía digital de RD. Hemos visto cómo se están desarrollando nuevas normas ad hoc.
y enfoques fragmentarios. Parece que las normas armonizadas y orientaciones armonizadas van a facilitar la introducción y aplicación de este nuevo mecanismo de arreglo de controversias en DRD. Parece que es un buen tema para el debate del grupo 2 en cuanto a su trabajo legislativo. Hay algunas cosas que podemos tener en cuenta. Primero, ¿qué es lo que se pide del mercado? El DRD incluye la tecnología, es muy amplio, ¿no? Luego incluye una amplia gama de cuestiones logísticas, técnicas y nuevos desafíos. La cuestión más importante es cómo determinar y esclarecer el alcance. Para hacerlo, tenemos que determinar qué es lo que se pide exactamente del mercado. Y en este proceso tenemos que tener en cuenta la cuestión de las garantías procesales y los desafíos prácticos que tenemos, que plantean las audiencias virtuales. Porque el tema es tan amplio que tenemos que priorizar el tema y los recursos, centrarnos en lo más importante para que el grupo de trabajo pueda completar el proceso en los próximos 2 o 3 años de debate. O sea, la cuestión más importante de nuevo es cómo aclarar el ámbito y cómo priorizar el tiempo y recursos limitados para debates futuros en este ámbito tan importante de debates futuros. Siguiente transparencia. Como se ha dicho antes, las garantías procesales son la base de debates futuros en el grupo de trabajo 2. Las garantías procesales son parte integrante de todo mecanismo de resolución de controversias, pero son más importantes y especialmente importantes en LD debido a el aspecto tecnológico y la cuestión de la brecha digital. Así que las garantías procesales son muy importantes en DRD para las directrices legislativas. Es importante separar las cuestiones procesales o de garantía procesal de las cuestiones prácticas que puede haber en un contexto digital. Por ejemplo, puede haber problemas logísticos como la interpretación, la autoridad para convocar la reunión. ¿Quién convoca la reunión? ¿En qué instalaciones? Al mismo tiempo hay cuestiones técnicas, problemas técnicos de conexión de Internet, selección de plataforma y también hay un problema práctico como las zonas horarias, el cansancio de las reuniones virtuales. Algunas de estas cuestiones se deben a la naturaleza de las reuniones en línea por videoconferencia. La cuestión es cómo separar las cuestiones prácticas, digamos, del formato peculiar de las reuniones en línea y las preocupaciones en cuanto a las garantías procesales que podemos ver en debates futuros del grupo de trabajo 2. Y esto nos ayudará a priorizar el tiempo y recursos limitados que tenemos en nuestros debates. Un ejemplo.
podemos centrarnos en asuntos como en asuntos virtuales, clientes, experiencia, grabaciones en audiencias digitales. Esto bajo la óptica de las garantías procesales. Luego, impacto posiblemente desproporcionado en el formato de reuniones híbridas. ¿Qué hay de los distintos enfoques en distintas formas de resolución de controversias? Por ejemplo, arbitraje comercial en el que la confidencialidad es la norma por defecto, mientras que en las controversias de inversionistas ahí la norma es la transparencia. Luego, ¿qué pasa en cuanto a la velocidad? A veces se quiere acelerar los procesos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar las garantías procesales en los contextos virtuales. Y podríamos ver nuevas modalidades como una cláusula de arbitraje que incorpore los contextos virtuales y cómo gestionar las cuestiones técnicas, las salas de reuniones virtuales, por ejemplo. Esto se puede ver también bajo la óptica de las garantías procesales. Y por último, podría haber un coordinador o gestor de casos, como le quieran llamar, como parte neutral que podría estar a cargo de la conducta. Y esto es un tema muy amplio y las garantías procesales son lo más importante. Un poco el interrogante es que no podemos ver todas estas cuestiones relevantes para las garantías procesales y tenemos que priorizar aquellas cuestiones que merezcan ser objeto de nuestro debate en los próximos 2 o 3 años. Eso es todo. Gracias, Jamin, por acotar este principio de las garantías procesales, debates esta mañana y por recordarnos la necesidad de estar abiertos a las nuevas tecnologías, pero también la necesidad de ser los guardianes de las garantías procesales en la adopción de las nuevas tecnologías. Sin más dilación, le doy la palabra a Judita Cordero Mos, delegada al Grupo de Trabajo 2, que seguramente va a complementar la presentación de Jamin Lee teniendo en cuenta la cuestión de la justicia. Gracias. Sí, quiero complementar estas contribuciones tan importantes. Quiero volver a la cuestión de las audiencias remotas, que ya se ha planteado un par de veces, porque la cuestión de garantizar la justicia o equidad puede incidir de lleno en el trabajo remoto. La delegación de Estados Unidos ha dicho que hay motivos muy buenos para las audiencias remotas, pero también hay motivos para ser escépticos, sobre todo cuando se realicen audiencias sobre las cuestiones de fondo. Yo quiero hablar de la cuestión de las audiencias de fondo bajo la óptica de la ecuanimidad o la justicia. Se habla del procedimiento algunas partes consideran muy importante
ir sin preparativos, sin haber estudiado materiales escritos. Y se considera que la única forma de evaluar el testimonio de un testigo es mirarle a los ojos al testigo y ejercer un poco la capacidad de que el Tribunal de Arbitraje pueda un poco utilizar una especie de sexto sentido para ver cómo es la persona. Y si esto se hace en línea, es muy difícil. Por eso hay una cierta resistencia en cuanto a las audiencias en línea a la hora de hablar de las cuestiones de fondo. Un posible papel para la UNCITRAL sería elaborar notas, como decía Estados Unidos, sobre un poco suplir la imposibilidad de mirarle a los ojos al testigo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no pueda haber audiencias remotas en cuanto al fondo, pero habrá que ajustar el proceso, introducir más material por escrito, que haya más participación activa del Tribunal de Arbitraje durante la preparación y otras posibles medidas que compensen la falta de verdadero contacto ocular con el testigo. Eso se deja a la discreción del Tribunal de Arbitraje y ahí es donde la CNUTMI ha redactado algunas notas y también es un ámbito en el que ya se ha dicho que hay muchos protocolos, iniciativas, programas con el objetivo de ayudar al Tribunal de Arbitraje en el ejercicio de su propia discreción. Sin embargo, no creo que haya muchas iniciativas que se centren en la necesidad de ajustar el proceso para compensar la falta, como digo, de contacto directo ocular con los testigos. Y ahí las notas de la CNUTMI podrían contribuir a garantizar la ecuanimidad del proceso y sin dejar de lado la tecnología, sin obstaculizar el desarrollo y el uso de la tecnología. Gracias, Judita, por compartir su punto de vista y por ampliar un poco la reflexión sobre qué orientaciones podrían ser útiles a las partes y esta tarde también hablaremos de esta cuestión. No va a poder haber un debate ahora porque lamentablemente nos hubiera gustado, pero ya hemos agotado el tiempo con el que contábamos y como ha habido problemas técnicos al principio de la reunión, hemos perdido unos cuantos minutos, pero yo espero que esta tarde podamos hablar de cuestiones que han salido a colación esta mañana, ¿no? La necesidad de utilizar las tecnologías que no nos asusten, la necesidad de no perder de vista la
brecha digital, es decir, que unos no se vean beneficiados de su mayor acceso a las tecnologías y luego que la tecnología puede ser utilizada puesto que comporta ventajas en los procesos, pero teniendo en cuenta la necesidad de proteger y preservar los principios fundamentales en los que se basa la resolución de controversias internacionales que ha desarrollado la CNUTMI a lo largo de los años y ver cómo aprender un poco del enfoque de otros grupos de trabajos de la CNUTMI que han tratado de un poco fomentar la tecnología pero sin ser rehenes de la tecnología. Por ejemplo, pienso en el grupo de trabajo de comercio electrónico y los principios del mismo. Luego también el uso, me ha recordado Stephanie al principio de la reunión de hoy, la falta de interés en poco usar los principios muy electrónicos de la CNUTMI sobre la firma electrónica, o sea, existen las normas jurídicas, pero siguen sin ser utilizados en esta rama de la resolución de controversias. Podríamos incluir esto en nuestra reflexión. Y también hemos escuchado las distintas contribuciones sobre los costos, eficiencia, las distintas herramientas a nuestro alcance. Ha sido una sesión muy rica esta mañana. Ahora tenemos que levantar la sesión, pero quería agradecerles a todos ustedes la participación y nos veremos en la sala o virtualmente a las 3 en punto. Antes la palabra a mi colega que quiere... ¿No? No. Yo quiero decir que esta tarde puede que cambie la asignación de asientos en la sala. Ahora ya no hay distanciación social, pero podríamos espaciar más las delegaciones, puesto que no estamos todos presentes, así que cuando vuelvan no se sienten donde se han sentado esta mañana. Podrán ustedes espaciarse más. Gracias.